Pues estamos de regreso aquí en el programa La Voz de la Justicia. Les recuerda que los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles y pues les doy aquí los contactos. Los contactos son teléfono en cabina, el 12-50206. También estamos en el Facebook La Nueva FM Tuxtla, a través de Twitter La Nueva FM 947, en www.lanuevafm.com.mx, en el canal de YouTube de La Nueva FM 947, y también los invito a que se suscriban al canal de YouTube de La Voz de la Justicia. Así lo pueden encontrar, se suscriben y podrán ver este y otros programas que hemos estado realizando, en el cual estamos platicando de diversas circunstancias. Ahora, como ya es una costumbre, siempre aquí en el programa vamos a darle lectura a lo que es la frase célebre. Y la frase célebre dice: he notado que aún la gente que dice que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Nos los dijo Stephen Hopkins, fallecido desafortunadamente el día de ayer, uno de los más importantes científicos de nuestra historia, después de Albert Einstein, nacido allá en Oxford el 8 de enero de 1942 y fallecido, como les comentaba, el día de ayer en Cambridge. Falleció Stephen Hopkins. Fue un físico, teórico, astrofísico, cosmólogo, científico británico. Sus trabajos más importantes consistieron en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy como la radiación de Hopkins. Era miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Academia Pontificia de la Ciencia y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Fue titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge desde 1979 hasta el 2009, que se jubiló. Entre sus numerosas distinciones que fue recibidas por él o que lo reconocieron, fue 12 doctorados honoris causa. Fue galardonado con el Orden del Imperio Británico en 1982, el Premio Príncipe de Asturias en 1989, la medalla Coldplay en el 2006, la medalla de la Libertad en el 2009 y el premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en el 2015. Hopkins padecía una enfermedad motoneural relacionada con la esclerosis y que se fue agravando durante su estado con el paso de los años, hasta dejarlo casi completamente paralizado, y le forzó a comunicarse a través de un aparato generador de voz. Así que pues falleció el día de ayer uno de los más importantes científicos de nuestra época, Stephen Hopkins. Pero bueno, pues vamos a continuar con el programa, y pues en este caso es lo que nos dice. Fíjense que en estos días, ayer me parece, si no mal recuerdo, salió un estudio, un análisis que realiza la Universidad de las Américas, y que es este índice global de impunidad 2018, donde pues se hace un análisis acerca de esto, lo que es la impunidad en México, en nuestro país. Se hacen diversos estudios y análisis y se llegan pues a conclusiones desafortunadas, tristes, porque pues este es el país que amamos y en el cual nos encontramos. Y pues como primer punto resolutivo nos dice
este análisis, índice global de impunidad México 2018, que México empeora en los índices de impunidad global y estatal. El índice de impunidad en México aumentó tanto en el ámbito global como en los estados de la República. Ocupa el cuarto lugar el índice global de impunidad con 69.21. Croacia es el país con el menor índice con 36.1 y Filipinas tiene un porcentaje más elevado con 75.6. México encabeza la lista de países del continente americano con el índice más alto de impunidad. Los estados que van a la alza en la impunidad, los estados, nos dice que estas entidades aumentaron en 5 puntos y el índice de impunidad está Aguascalientes con mayor camino hacia la alza. Está Tlaxcala, después sigue Nayarit, Puebla, Chiapas estamos aumentando con un más 5.68% en el índice de impunidad, según lo que nos dice este índice global de impunidad. Guanajuato, Tamaulipas y Coahuila. Estos son los países no con el mayor índice de impunidad, sino que su desarrollo va encaminado a ir aumentando el índice de impunidad. Desafortunadamente nos encontramos en el lugar número Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Puebla y Chiapas en el lugar número 4 con este mayor índice de impunidad aquí en el estado de Chiapas, según lo que determinó en esta universidad sobre el índice global de impunidad. Ahora, los estados con impunidad más alta, aquí sí, ya no los que van encaminados a la impunidad, ¿no? O a un mayor índice de impunidad, sino los que más impunidad, en los que más impunidad se encuentra ahorita está el Estado de México con 80.6, Tamaulipas en segundo lugar con un 78.88, Baja California en tercero con un 78.8, Coahuila cuarto lugar, Quintana Roo quinto, sexto Guerrero, 7 Aguascalientes, 8 Veracruz, 9 Puebla y 10 Oaxaca. Así que estos son los 10 estados con mayor índice de impunidad según este estudio que se hizo, en donde se refleja el grado de impunidad que se encuentra en México a este año 2018. Obvio tuvo que realizarse de periodos anteriores, ¿no? Los únicos 2 estados, dice, estados que redujeron su impunidad, los únicos 2 estados que redujeron en más de 2 puntos su índice de impunidad fueron Morelos con un menos 5.84 y Campeche con un menos 2.16 puntos que redujeron su índice de impunidad. Si bien las siguientes entidades redujeron su índice de impunidad dentro de este índice, lamentablemente conservan niveles de impunidad altos y muy altos Colima, Michoacán, Querétaro y Yucatán, que se encuentran en estas circunstancias. Fíjense nada más que interesante, desafortunado que se sigan realizando, se sigan haciendo estos estudios donde nos dicen cómo nos encontramos en México. Ahora es una universidad, la Universidad de las Américas, que hace este estudio sobre el índice de impunidad en el cual se encuentra México y en el que pues seguimos estando muy mal parados. Nos dice: el Estado de México es la entidad con el índice de impunidad más alto, con un
0,06 puntos de impunidad. El Estado de México tiene el puntaje más alto, que se registran 2.205 carpetas de investigación, la cantidad más alta en todo el país, y únicamente hay 1.209 sentenciados en primera instancia. Esto implica que solo el 0.59% de las carpetas acaban en sentencia, lo que habla de la debilidad de la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos. Otros puntos importantes a analizar es la diferencia entre las carpetas de investigación y las causas penales abiertas, que fueron 16.863, lo cual significa que apenas el 8.33% de todas las carpetas se convierten en causas penales, dejando más de 185.000 procesos concluidos en esta etapa. Estos números de la cadena impune explican que la entidad sea la que representa la problemática más grave del país, según este índice global de impunidad. El Estado de México representa también problemas estructurales de inversión. Agencias del Ministerio Público no cuentan con suficientes jueces y magistrados, además de que se redujo su estado de fuerza policial. Finalmente, es la segunda entidad con mayor cifra negra. O sea, la cifra negra son los delitos que no son denunciados por las personas en todo el país, nos dice este índice global de impunidad México 2018. Estados que prácticamente no tienen sistema de justicia, nos sigue diciendo. Es el siguiente punto que vamos a platicar cuando regresemos de nuestro segundo corte. Ahorita regresamos. Pues estamos de regreso aquí en el programa La Voz de la Justicia. Estamos platicando del tema el día de hoy, que es este índice global de impunidad México 2018, donde pues nos dice cómo se encuentran los estados en cuanto al índice de impunidad, y nos dice que pues el estado que mayor impunidad hay es el Estado de México, con más de un 80% de los puntos de medición que realiza este índice global. El siguiente punto que toca este índice global de impunidad, nos dice que los estados que prácticamente no tienen un sistema de justicia, debemos recordar que México tiene 4 veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo, que son 3.9 en México por cada 100,000 habitantes, casi 4. Pero en los demás países, en términos generales, son 16 jueces por cada 100,000 habitantes. O sea, la cifra es bastante importante. De 16 jueces a 4, ¿no? Pongamos 4, porque dice 3.9. A 4 que existen en México en términos generales. El país se encuentra en esta situación por un déficit que presentan dichas instituciones, tanto en los estados como en el ámbito federal. Las siguientes entidades tienen un número inferior al promedio nacional de jueces y magistrados para atender a su población. O sea, la media, el término medio son 4. Puede existir 3.9, dice 4 casi. Puede existir algunos estados que tengan un poco más, pero pues en términos generales son 3.9, casi 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Ahora, estos estados tienen
mucho menos de esta media. Aguascalientes tiene 3.3, 3 jueces, ¿no?, por cada 100,000 habitantes, imagínense nada más. Baja California 2.73, casi 3, ¿no? No llegan, en algunos habrá 3, en algunos distritos judiciales solamente 2. Coahuila le sucede lo mismo, 2.74. Después baja considerablemente en Hidalgo, 2.5. O sea, no llegan, habrá muy pocos lugares donde sean 3 jueces por cada 100,000 habitantes. Estado de México 2.3, aquí pues 2, ¿no? Michoacán 3.2 jueces por cada 100,000 habitantes. Nuevo León 2.56, fíjense nada más. Puebla 1.5. O sea, habrá lugares donde por cada 100,000 habitantes existan 2 jueces, y habrá lugares donde por cada 100,000 habitantes solamente exista un juez en Puebla. Sonora 3.31, Tamaulipas 3.8, Tlaxcala 2.82 y Yucatán 2.97. O sea, cuando en otros países el término medio, la media, lo normal, hacía una referencia entre algunos lugares donde hay menos y otros lugares donde hay más, son de 16 jueces por cada 100,000 habitantes. En México estamos hasta con uno, ¿no? Un juez por cada 100,000 habitantes. Es bastante preocupante, porque pues los jueces son es el ente, el poder judicial a través de los jueces es el ente que se encarga pues de acercar la justicia al ciudadano común y corriente cuando pues tiene el desfortunio de solicitar la intervención del órgano judicial o del juez, ¿no? En ese sentido, pues el hecho de que exista estados, entidades federativas como Puebla, que el promedio es 1.5 jueces, pues entonces nos hace pensar que pues estas entidades federativas, la cercanía de la justicia hacia el ciudadano cuando se encuentra en esa necesidad ha de ser muy tardada. Bueno, no que signifique que aquí no suceda circunstancias similares, pero pues aquí por lo menos no está el estado de Chiapas no está dentro de estos estados que son los que menos jueces tiene. Pero si tomamos en consideración que Chiapas no está dentro de estas entidades federativas que tienen muy pocos jueces por cada 100,000 habitantes, y aún así la actuación de los jueces pues tiene diversas facetas, de procedimientos que son muy tardados hasta lugares donde los jueces no llegan y no están presentes, pues entonces quiero pensar que allá ha de ser estas problemáticas que se suscitan aquí en el estado, pues han de ser más graves en estos estados donde hay menos jueces. Pero pues me pregunto, ¿no llegarán este tipo de análisis y estudios a nuestros funcionarios? ¿No tendrán la posibilidad, no tendrán el tiempo, las ganas de poder, a lo mejor no un secretario, puede ser que tenga muchas actividades y eso no le permita hacer un estudio y un análisis cuando ya hay, ¿no? ya existe ese estudio, ese análisis, y que pueda utilizarlo para mejorar, pero aún así, si estos altos o altísimos funcionarios de las instituciones encargadas de la implementación, la disminución de la corrupción o de la impunidad no tuvieran el tiempo, pues han de tener ellos algunos auxiliares que sí puedan realizar
analizar estos estudios ya realizados, válgase la expresión, para que se tomen en cuenta estos aspectos y pudieran realizar alguna mejor actividad, ¿no? Pero fíjense nada más, nos dice este índice global de impunidad México 2018 que el homicidio no se castiga en México. El porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas bajó de 27.5% al 17.09%. La disminución de casi 10 puntos porcentuales de este indicador es resultado de los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal. Las entidades no tienen agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio. Y pues la verdad que bueno, entendemos que ya lo está diciendo este índice global de impunidad, pero pues como comentario, pues es cierto, desafortunadamente nuestros ministerios públicos no son los más capacitados ni los mejores. Habrá muchos que sí sean excelentes abogados en este nuevo sistema, que tengan las cualidades y las capacidades necesarias para ellos, pero creo yo que seguimos en esta circunstancia donde ministerios públicos siguen arrastrando el sistema anterior y lo quieren aplicar a y es ahí donde tienen muchos problemas. Nos sigue diciendo este índice: los estados en los que el homicidio tiene un mayor grado de impunidad son los siguientes. Primer lugar, Tamaulipas. Tabasco en segundo lugar. Michoacán tercero. Cuarto, Puebla. 5, Guerrero. 6, Guanajuato. 12, Estado de México. 13, Hidalgo. Nuevo León. 15, Colima. 16, Chiapas. Aguascalientes. 17, 18, Coahuila. 19, Zacatecas. Y 20, Ciudad de México. Fíjense nada más. Nos encontramos en el estado de Chiapas en el lugar 16, donde según este índice global de impunidad México 2018 no se castiga el delito de homicidio. En 27 de 32 estados disminuyó el índice de encarcelados por el delito de homicidio en averiguaciones previas iniciadas. En Aguascalientes, de 32.2% disminuyó al 15.79%. Baja California, de 119, fíjense nada más la disminución, de 119.2 disminuyó a 33.5. Baja California, de 170 a 35. Chiapas, de 27 disminuyó a 14.79, y así sucesivamente, y nos determinan 27 de los 32 estados donde se disminuyeron, no los delitos, porque no es que haya existido menos delitos, si es lo que pudiéramos estar pensando. No, lo que disminuyó fueron las investigaciones. Nos dice las averiguaciones previas relacionadas con con estos delitos de homicidios, o las carpetas de investigación por los delitos de homicidio. El hecho es de que ya la gente, las personas, los familiares que pudieran estar en esta circunstancia, ya no acudieron a denunciar por diversas circunstancias que no nos está diciendo aún este índice global de impunidad México 2018, solamente que sí nos dice que las personas acudieron menos a denunciar, menos a presentar denuncias, o la noticia del delito que haya tenido el Ministerio Público fueron muchos menos, porque hubo una
disminución en las investigaciones, llámese carpetas de investigación o averiguaciones previas iniciadas en este delito de homicidio, que a mi parecer es uno de los que más adolecen y lastiman a la ciudadanía. Pero nos vamos a ir a nuestro último corte y regresamos. Bueno, estamos de regreso aquí en el programa La Voz de la Justicia, y como ya también es una costumbre, vamos a leer nuestras efemérides jurídicas del día 11, del 11 al 17 de marzo, y iniciamos con el día 11 de marzo, pero del 2011 se instaura el premio Rosario Castellanos a la trayectoria cultural de la mujer. El día 12 de marzo de 1858, después de la batalla de Salamanca, Anastasio Parrodi y Leonardo Valle entregan la plaza a los conservadores. El día 13 de marzo de 1325, al terminar su larga peregrinación, los mexicas fundan la Gran Tenochtitlán, capital de su imperio, en el lugar que, según la leyenda, les había señalado su dios Huitzilopochtli. El día 14 de marzo de 1995 muere Jesús Silva Gerso, quien se destacó como economista, político, historiador y académico. El día 15 de marzo de 1916, el general Pershing, al frente de la expedición punitiva, entra en territorio mexicano para tratar de capturar a Francisco Villa, y por haber atacado a Columbus semanas atrás. Y ese día, el día 15, es el día de mañana, es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. El 16 de marzo de 1910 muere en la Ciudad de México el poeta, escritor y político Juan de Dios Peza, fundador de la Sociedad de Autores Mexicanos. Y el día 17 de marzo de 1985 muere en la Ciudad de México el eminente médico regiomontano Bernardo Sepúlveda Gutiérrez. Estos son las efemérides jurídicas del día 11 al día 17 de marzo. Y ya para ir concluyendo con nuestro tema, nos dice otro punto que toca este índice de impunidad es la cifra negra. Esta cifra negra es estos delitos que no se denuncian. La cifra negra y la tasa de violencia se mantiene niveles muy altos. La cifra negra, es decir, los delitos no denunciados, se mantienen en un nivel muy alto, incluso aumentó casi un punto porcentual en 2 años, de pasar del 92.8 al 93.7 según el ENVIPE del INEGI. Esto confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y de justicia para denunciar los delitos de los cuales fueron víctimas. Otro de los puntos que toca es el deterioro de la infraestructura y capacidad humana de los ministerios públicos estatales, y nos dice: los ministerios públicos estatales están sufriendo un deterioro estructural de sus capacidades humanas frente al aumento de los delitos y de la población en el país. 4 indicadores así lo muestran. El número de agencias para atención es de tan solo 3.53 agencias por cada 100,000 habitantes. El personal de los ministerios públicos cayó de 33.9 a 31.19. El número de agentes pasó de 7.6 a 6.27, todos por
cada 100.000 habitantes. También descendieron la tasa de agentes para la atención de los delitos por cada 100.000 habitantes registrados. La proporción de agentes pasó de 5.31 a 4.97. Las entidades con el menor número de agencias del Ministerio Público por cada 100.000 habitantes son, una vez más, Estado de México, 1.01, o sea, una agencia por cada 100.000 habitantes. Tlaxcala, segundo lugar, 1.25. Yucatán, tercer lugar, 1.27. Puebla, cuarto lugar, 1.73. Baja California, 1.98. Sexto, Quintana Roo, 2.3. Ciudad de México, 7. Querétaro, 2.298. Sonora, 9 con 2.34. Aguascalientes, 10. Sinaloa, 11. Oaxaca, 12 con 2.77. 13 Tabasco con 3.40. Sonora, 14. Y Oaxaca, 15 con 3.77 agencias del Ministerio Público por cada 100.000 habitantes. La policía, dice, también tiene un déficit estatal. En cuanto a policías profesionales, el país tiene un déficit de estado de fuerza de policías operativos estatales de un 50.86%. Esto quiere decir que México tiene la mitad de los policías preventivos estatales que debería tener, según lo que establece el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que denomina el estándar nacional mínimo, que debería ser de 1.8 policías evaluados. Sin embargo, los datos más recientes indican que México tiene apenas 0.8% de los policías por cada 100.000 habitantes, considerando la depuración de elementos con resultados no aprobatorios en el control de confianza. Salvo la Ciudad de México, tiene 4.2, Tabasco 1.8. Todos los estados de la República se encuentran por debajo del estándar nacional de policías estatales con resultados aprobatorios en la evaluación de control de confianza. El estado real de fuerza operativa es de 120.001 policías estatales. México necesita un estado de fuerza real operativo de policías estatales de al menos 235.944 elementos. Las entidades deben incrementar considerablemente su estado de fuerza sin que sean afectadas las estructuras de seguridad municipales. Al final de este documento se encuentra el anexo donde se representa el porcentaje del estado de fuerza real operativa, en el cual se encuentra el personal operativo destinado a funciones de seguridad pública por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Descendió de 152 a 150.68. En ese sentido, el estado que redujeron